¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si un fragmento de otro sistema estelar, un viajero nacido bajo un sol ajeno, cruzara su camino con el nuestro? No un asteroide pasajero, ni un cometa del familiar cinturón de Oort, sino algo verdaderamente foráneo, que lleva en su interior la historia de un lugar a miles de millones de kilómetros de distancia. Desde hace semanas, el objeto conocido como 3/diagonal Atlas ha captado la atención de astrónomos en todo el mundo. Su llegada reavivó viejos debates y encendió otros nuevos. ¿Por qué se mueve tan rápido? ¿Por qué sigue una trayectoria tan precisa? Y, lo más intrigante, ¿por qué ese camino lo acerca tanto a la Tierra? 3/diagonal Atlas no es un cometa ordinario. Es solo el tercer objeto interestelar confirmado en toda la historia humana, un visitante que viene desde más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. Antes de él, solo habíamos visto dos, el misterioso Oumuamua, descubierto en 2017, y el cometa Borisov, observado por primera vez en 2019. 3 visitantes, nada más. Y, sin embargo, con cada uno de ellos nuestra comprensión de la galaxia se vuelve más profunda, y nuestra sensación de soledad cósmica, un poco más pequeña. Cuando Oumuamua fue detectado por primera vez, pareció casi poético. Una delgada astilla de roca girando en el vacío, cruzando nuestro sistema como un mensaje escrito en un idioma olvidado. Era pequeño, alargado y extrañamente brillante. Se movía demasiado rápido para quedar atrapado por la gravedad del Sol, una prueba de que venía del espacio interestelar. El segundo, el cometa Borisov, parecía más tradicional, rodeado por una brillante coma y una larga cola de polvo. Se comportaba como un cometa normal, salvo por un detalle: su velocidad y trayectoria revelaban que también provenía de fuera de nuestro mundo. Y entonces llegó 3/diagonal Atlas, el más rápido y enigmático de los tres. Entró en nuestro sistema solar moviéndose a casi 60 kilómetros por segundo, el doble que los anteriores. Sobre el papel, es una cifra asombrosa. Pero para los astrofísicos, no es un misterio, es una ventana al modo en que la propia galaxia respira. Para comprender esa velocidad, debemos recordar dónde vivimos. Nuestro Sol y los planetas orbitan el centro de la Vía Láctea a unos 220 kilómetros por segundo, completando una vuelta cada 230 millones de años. A nuestro alrededor, miles de millones de estrellas derivan con pequeñas variaciones, como partículas dentro de una vasta corriente celeste. Algunas se mueven un poco más rápido, otras más lento, dependiendo de su edad y de las cicatrices gravitacionales que dejaron antiguos encuentros. Las estrellas jóvenes suelen desplazarse suavemente, a unos 10 kilómetros por segundo respecto al promedio galáctico. Las maduras, como nuestro Sol, vagan a 30 o 35 kilómetros por segundo. Las más antiguas, formadas mucho antes de que existiera nuestro sistema solar, pueden atravesar el disco galáctico a más de 200 kilómetros por segundo, moldeadas por eras de movimiento y colisión. En ese contexto, 3/diagonal Atlas, viajando entre 58 y 60 kilómetros por segundo, encaja perfectamente en el ritmo esperado del cosmos. Es rápido, sí, pero no imposible. Solo una nota más dentro de la sinfonía galáctica. Los astrónomos suelen decir: un solo evento es coincidencia, dos sugieren un patrón, pero tres son el comienzo de la estadística. Hasta ahora, tenemos tres: Oumuamua, Borisov y Atlas.
No bastan para reescribir los libros de texto, pero sí para entender algo esencial. Los visitantes interestelares no son milagros raros, son parte del intercambio constante entre mundos. Nuestro sistema solar no es una isla, es un puerto, visitado fugazmente por viajeros del abismo. Aún así, el misterio persiste. ¿Qué son exactamente estos objetos? Cada vez que uno pasa, tenemos solo un breve instante para observarlo, días o semanas antes de que se pierda otra vez en la oscuridad. Su velocidad es, al mismo tiempo, su rasgo más fascinante y nuestro mayor obstáculo. Si la humanidad quisiera perseguir a 3/diagonal Atlas, enviar una sonda tras él, simplemente no podría hacerlo. Ni siquiera nuestra nave más veloz lograría alcanzarlo. Sería como intentar seguir una estrella fugaz sobre el océano, el rastro se desvanece mucho antes de que empiece el viaje. Pero precisamente esa imposibilidad es lo que le da belleza a la historia. Son mensajeros cósmicos, fragmentos de otros mundos lanzados al vacío por antiguas colisiones o soles moribundos, vagando durante millones de años antes de cruzar nuestro cielo por un instante. Cada uno nos recuerda cuán vasto es el universo, y cuán frágil nuestro momento dentro de él. 3/diagonal Atlas no es solo un cometa o una roca. Es un viajero que pasa por nuestro vecindario cósmico, indiferente a las preguntas que despierta y al asombro que provoca. No trae mensajes, y sin embargo nos dice todo lo que necesitamos saber. Que formamos parte de algo infinitamente más grande. Y que el espacio entre las estrellas no está vacío, está lleno de movimiento, de misterio y de llegadas silenciosas desde lo desconocido. Antes de que 3/diagonal Atlas apareciera en nuestros telescopios, la humanidad ya había presenciado dos mensajeros de más allá. Cada uno de ellos cambió nuestra forma de pensar sobre el espacio entre las estrellas, y nos recordó cuánto ignoramos sobre lo que flota en la oscuridad. La historia comenzó en octubre de 2017, cuando un objeto tenue y alargado cruzó fugazmente el cielo hawaiano. Al principio, los astrónomos pensaron que era un cometa, luego, un asteroide, y después, algo completamente distinto. Se movía demasiado rápido para estar ligado a la gravedad del Sol, y no mostraba rastro visible de cola cometaria. Lo llamaron Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero que llega primero desde lejos. Oumuamua atravesó el sistema solar de una manera que ningún cuerpo natural había mostrado antes. Su brillo variaba de forma irregular, lo que sugería una forma extraordinaria, tal vez alargada como un cigarro, o plana como un disco girando una y otra vez. Ningún telescopio logró resolver su silueta, solo vimos su luz cambiante, parpadeando como un espejo lejano. Y su movimiento, ese fue el verdadero misterio. Al pasar cerca del Sol, Oumuamua aceleró ligeramente, como si una fuerza invisible lo empujara. Pero no había emisión de gas, ni rastro de vapor, como ocurre con los cometas. Durante meses, equipos de todo el mundo intentaron explicarlo: presión de la luz solar, sublimación bajo la superficie, efectos magnéticos, pero ninguna teoría encajaba del todo. Ese espacio entre lo que podíamos ver y lo que podíamos explicar se convirtió en terreno fértil para la imaginación. Algunos especularon que podría ser una sonda extraterrestre, un fragmento de tecnología perdido en el espacio interestelar. Otros vieron en él algo más sutil, un trozo de un mundo antiguo, modelado por fuerzas que aún no comprendemos. En realidad, la ciencia solo tenía datos, no drama,
Unas pocas centenas de observaciones y, después, silencio, mientras el objeto se desvanecía en el vacío. Años más tarde surgió una nueva hipótesis. Se propuso que Oumuamua no estaba hecho de roca ni de hielo de agua, sino de nitrógeno sólido, la misma sustancia que cubre la superficie de Plutón. El hielo de nitrógeno se evapora fácilmente bajo la luz solar, produciendo un impulso suave sin dejar una estela visible. Eso podría explicar su misteriosa aceleración. Si esa teoría es correcta, Oumuamua sería un fragmento de la superficie de un mundo lejano, similar a Plutón, destruido hace eones por una colisión y lanzado a la galaxia. Imagina eso, un pedazo de un planeta congelado, viajando entre las estrellas durante millones de años, solo para pasar frente a los ojos humanos por unas pocas semanas. Incluso en ese breve encuentro, nos dejó más preguntas que respuestas, un símbolo perfecto de la astronomía misma. 2 años después de la desaparición de Oumuamua, llegó otro viajero interestelar, esta vez, inconfundiblemente un cometa. Descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov en agosto de 2019, fue designado oficialmente como 2I/Borisov, convirtiéndose en el segundo objeto interestelar jamás observado. A diferencia de su misterioso predecesor, Borisov se comportó exactamente como la teoría predecía. Desarrolló una brillante coma, una cola de polvo y una clara firma química. El análisis espectroscópico reveló la presencia de agua, monóxido de carbono y cianuro, sustancias comunes en cometas formados alrededor de otras estrellas. Para los científicos, fue un regalo. Oumuamua había sido esquivo y desconcertante, Borisov, en cambio, era tangible, predecible y observable. Confirmó lo que los astrónomos sospechaban desde hacía tiempo. Que la galaxia está llena de cometas, fragmentos de sistemas estelares ajenos que flotan libremente entre las estrellas. En esencia, Borisov demostró que Oumuamua no fue una rareza cósmica, sino la primera pista de un patrón mayor. Juntos, estos dos visitantes lo cambiaron todo. Mostraron que el espacio interestelar no está vacío, sino vivo, poblado por escombros, por fragmentos de otros sistemas solares, por materia que se intercambia sin cesar entre mundos. Esa revelación transformó nuestra visión del hogar cósmico. Cada cometa, cada grano de polvo que atraviesa la atmósfera terrestre, podría contener trazas de otros soles, de otros orígenes. Significa que, en un sentido muy literal, la galaxia está interconectada, un vasto ecosistema donde planetas, asteroides y cometas comparten material a través de distancias inimaginables. En ese sentido, ya estamos en contacto con otros mundos. No mediante señales de radio ni naves espaciales, sino a través de la lluvia silenciosa de materia antigua que nunca deja de caer desde las estrellas. Si Oumuamua fue el susurro y Borisov la confirmación, entonces 3I/Atlas es el eco. Una tercera voz en una conversación cósmica que crece. Cuando apareció, los astrónomos ya estaban preparados. La tecnología había mejorado, las redes de telescopios robóticos exploraban el cielo cada noche con campos de visión más amplios y precisión cada vez mayor. Lo que antes dependía de la suerte, ahora depende de la vigilancia. El universo no ha cambiado. Nosotros sí. Por fin somos capaces de ver lo que siempre ha estado pasando por nuestro vecindario, viajeros silenciosos que siempre estuvieron ahí, invisibles, cruzando nuestro camino como sombras sobre el agua.
Y si 3 ya han ido y venido en apenas unos pocos años, la conclusión es clara. No son visitantes raros. Son compañeros constantes, fragmentos de otros mundos que se entrelazan con el sistema solar en arcos lentos y elegantes. Recordatorios de que las estrellas no están aisladas, sino que comparten su polvo, su hielo y sus orígenes. En algún lugar, allá afuera, entre la oscuridad infinita, otro fragmento ya viene en camino. Girando, congelándose, esperando ser visto. Después de los descubrimientos de Oumuamua, Borisov y ahora 3/Atlas, una serena sensación de urgencia comenzó a extenderse entre la comunidad científica. Si objetos de otros sistemas estelares pueden entrar en nuestro vecindario sin previo aviso, algunos pasando a solo decenas de millones de kilómetros de la Tierra, ¿qué más podría venir, invisible, hacia nosotros? Los astrónomos plantearon una pregunta inquietante. ¿Estaría preparada la humanidad si uno de estos visitantes no fuera inofensivo, si tuviera el tamaño suficiente para representar una amenaza real? Por primera vez en décadas, la defensa planetaria dejó de ser un tema de ciencia ficción para convertirse en un campo de investigación legítimo. Gobiernos y agencias espaciales comenzaron a ver el cielo no solo como una fuente de asombro, sino como una frontera que debía ser vigilada. El impacto del meteorito de Chelyabinsk en 2013, que hirió a más de 1000 personas, fue un punto de inflexión, un recordatorio de que incluso pequeños fragmentos de roca cósmica pueden liberar la energía de una explosión nuclear. Para ese año, la comunidad científica mundial ya había alcanzado un consenso. La humanidad necesitaba una red de ojos robóticos, telescopios que nunca durmieran. Así comenzó una nueva era, la era de los vigilantes. A lo largo de desiertos, cordilleras e islas, surgieron observatorios automáticos. El proyecto Atlas en Hawái y Chile. Los telescopios Pan-STARRS escaneando amplios sectores del firmamento. Y el futuro Observatorio Europeo Friele, diseñado para ver el cielo entero como un mosaico de puntos en movimiento. Cada noche, estas máquinas capturan terabytes de imágenes. Mapas completos del cielo que el software compara, resta y analiza para detectar lo que antes no estaba allí. Este cambio, de la observación puntual a la vigilancia panorámica continua, transformó la astronomía. Donde antes un observador humano podía estudiar una sola galaxia, un sistema impulsado por inteligencia artificial puede ahora monitorear millones de estrellas, asteroides y cometas al mismo tiempo. El resultado ha sido explosivo. En apenas una década, nuestros catálogos de objetos cercanos a la Tierra han crecido hasta incluir cientos de miles de asteroides y cometas, y la cifra aumenta casi cada día. Algunos son viejos conocidos, fragmentos antiguos del sistema solar primitivo. Pero otros son forasteros, viajeros procedentes de la noche galáctica más profunda. Y ahora, por primera vez, nuestra tecnología es lo bastante sensible para detectarlos mientras cruzan el sistema interior. Lo que antes era una rareza cósmica se está volviendo casi rutina. Los científicos estiman que visitantes interestelares como 3/Atlas podrían detectarse cada pocos años, e incluso anualmente, a medida que los instrumentos y los algoritmos se perfeccionan. Pero con el descubrimiento llega la responsabilidad. Cada nueva detección plantea nuevas preguntas. ¿De qué está hecho? ¿Qué tan cerca pasará? ¿Podría, algún día, chocar con nosotros? Y si eso ocurriera,
¿tenemos un plan? Esa pregunta dio lugar a un nivel de cooperación global sin precedentes. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, el Programa de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA y varias iniciativas privadas empezaron a compartir datos, algoritmos y tiempo de observación. Por primera vez en la historia, la humanidad construía un sistema de alerta temprana. No para la guerra ni la política, sino para el silencioso avance de las piedras celestes. En términos poéticos, la Tierra se ha rodeado de centinelas. Una red de ojos robóticos que nunca parpadean, escaneando la noche en busca de lo que pueda llegar desde las estrellas. En términos prácticos, esto marca el nacimiento de una nueva disciplina, la resiliencia planetaria. El esfuerzo por asegurar que una roca al azar no borre lo que miles de millones de años han creado. Y, sin embargo, el propósito de esta vigilancia no es solo el miedo. Cada nuevo visitante, cada punto de luz que entra en nuestro campo de visión, trae consigo una historia, un fragmento de otro mundo, de otra química, de otro capítulo en la evolución interminable de la galaxia. Estudiarlos es estudiarnos a nosotros mismos, porque en sus trayectorias y composiciones se esconden las claves de nuestros propios orígenes. Ya no somos observadores pasivos del cosmos. Somos participantes, diminutos pero conscientes, en la misma inmensa coreografía del movimiento celeste. Entre los muchos descubrimientos que transformaron la astronomía moderna, pocos han desafiado tanto nuestra imaginación como la historia de Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado que pasó por nuestro sistema solar. Fue detectado por primera vez en octubre de 2017 por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Un pequeño punto de luz moviéndose rápidamente a lo largo de una trayectoria que ningún cometa ni asteroide había seguido jamás. Su velocidad era extraordinaria, su camino, inequívocamente hiperbólico, una prueba de que provenía de más allá de la influencia gravitacional del Sol. Pero lo que realmente desconcertó a los astrónomos fue su forma y su comportamiento. La mayoría de los asteroides de nuestro sistema solar son más o menos esféricos, o al menos compactos, resultado de eones de colisiones y reconfiguraciones gravitatorias. Los cometas, por su parte, suelen ser conglomerados irregulares de hielo y polvo, con colas que revelan su naturaleza volátil al ser calentados por la luz solar. Oumuamua no era ninguna de las dos cosas. Era alargado, quizá 10 veces más largo que ancho, más parecido a un cilindro o una lámina que a cualquier cuerpo natural conocido. Algunos modelos sugerían que parecía un cigarro giratorio, otros, un disco fino dando vueltas sin cesar. Fuera lo que fuera, no se parecía a nada que hubiéramos catalogado. Y entonces llegó el detalle más extraño. A medida que se alejaba del Sol, Oumuamua aceleró ligeramente, como si una mano invisible lo empujara suavemente. No se observaron chorros de vapor ni cola visible, solo un impulso constante e inexplicable. Las teorías se multiplicaron. ¿Podría ser un fragmento de tecnología alienígena? ¿Una vela artificial flotando por el espacio interestelar? Tales ideas acapararon titulares, pero la mayoría de los científicos buscaron una explicación natural, basada en la física conocida. Con los años, el misterio se fue estrechando hacia una hipótesis elegante. Quizás Oumuamua no estaba hecho de roca, ni de hielo común, sino de algo mucho más volátil, nitrógeno sólido. El hielo de nitrógeno sublima, es decir, pasa directamente del estado sólido al gaseoso,
incluso a temperaturas extremadamente bajas. Y la superficie del objeto estuviera compuesta por ese material, la simple luz solar podría haber provocado la emisión de chorros invisibles de gas. Cada diminuto impulso actuaría como un motor microscópico, generando la aceleración sutil que los astrónomos observaron, sin dejar la típica cola visible de un cometa ordinario. Esta idea encontró apoyo en un rincón familiar de nuestro propio sistema solar, Plutón. El planeta enano, al igual que otros cuerpos transneptunianos, posee vastas planicies cubiertas de nitrógeno congelado. Cuando la luz solar calienta esas superficies, el nitrógeno se evapora lentamente, impulsando vientos estacionales y remodelando paisajes enteros. No cuesta imaginar que, en un pasado remoto, colisiones entre mundos helados como esos lanzaran incontables fragmentos de nitrógeno al espacio interestelar. A lo largo de millones de años, esos fragmentos vagarían por la galaxia, sus formas alteradas por la radiación, sus superficies oscurecidas por polvo cósmico, hasta que, por azar, uno pasara lo suficientemente cerca para ser visto desde la Tierra. Si eso es cierto, Oumuamua habría sido una pieza de otro Plutón, un relicto de un mundo destruido hace eones que orbitaba una estrella lejana. Un mensajero congelado de un lugar que nunca visitaremos, susurrando que los sistemas planetarios, en todas partes, podrían compartir los mismos elementos fundamentales. La misma química, la misma física, distintas historias. Incluso la curiosa forma del objeto cobra sentido bajo este modelo. A medida que el nitrógeno se sublimaba de forma desigual con el tiempo, cualquier forma inicialmente compacta pudo haberse esculpido en algo alargado, una astilla estirada por su propia erosión lenta. Imagina un antiguo iceberg vagando por la eternidad, remodelado por vientos invisibles de radiación, hasta que lo que queda es una delicada lámina de escarcha alienígena deslizándose entre las estrellas. Cuando Oumuamua desapareció finalmente de nuestros instrumentos, el debate no se desvaneció, evolucionó. ¿Estaba realmente hecho de nitrógeno? Podría haber sido algo aún más extraño, hielo de hidrógeno, o un fragmento de metano congelado. Cada teoría añade una pincelada más al mismo retrato. El cosmos como un vasto laboratorio interconectado, donde cada átomo viaja sin fin de un mundo a otro. Desde las llanuras heladas de Plutón hasta los confines de soles lejanos, desde fragmentos en colisión hasta los débiles rastros que cruzan nuestros telescopios, el mensaje es claro. La materia recuerda. Cada piedra, cada grano de hielo que pasa a nuestro lado lleva consigo la historia de otro lugar, otra estrella, otro amanecer. Al estudiar a Oumuamua, los astrónomos comprendieron que no estaban observando solo un objeto, sino una verdad más profunda. Que ningún sistema planetario existe en aislamiento. Todos estamos, en un sentido cósmico, intercambiando materiales, átomos e historias. Nuestro sistema solar inhala el polvo de otros y exhala el suyo propio hacia el oscuro mar galáctico. Oumuamua, en su silencio, se convirtió en un símbolo de esa unidad. Un recordatorio de que el universo no separa, conecta. Y esa conexión, tan delicada e invisible como real, es lo que hace que cada descubrimiento sea profundamente humano. De vez en cuando, la ciencia colisiona con el misterio. Una luz inesperada cruza el cielo, un video tembloroso se vuelve viral, y por un instante, la línea entre la astronomía y la especulación se difumina. A comienzos de 2024, un evento así volvió a encender la conversación global.
Un breve video, supuestamente filmado en China, apareció en Internet, mostraba lo que parecía ser la intercepción o destrucción de un objeto que ingresaba en la atmósfera terrestre. La grabación era corta, pero dramática. Un punto luminoso descendía velozmente por el cielo nocturno, seguido de un destello intenso y una explosión de fragmentos brillantes que se extendían como pétalos incandescentes. En cuestión de horas, millones de personas lo habían visto. ¿Era un meteorito? ¿Un satélite? ¿Una prueba de armamento? Ninguna explicación oficial fue publicada. Y en ausencia de datos, la imaginación toma el control. Algunos afirmaron que era un visitante interestelar destruido en pleno vuelo, quizás un fragmento como 3/diagonal Atlas o un pedazo de desecho espacial. Otros sugirieron que se trataba de una demostración antisatélite, ASAT, ese tipo de prueba militar que los gobiernos rara vez admiten, pero que a veces se delatan por la geometría silenciosa de las órbitas en caída. Sin embargo, los astrónomos están entrenados para mirar el movimiento, no el significado. Y el movimiento contaba una historia distinta. Al analizar el video cuadro por cuadro, los investigadores notaron que el objeto entraba con un ángulo muy bajo, a una velocidad consistente con la de algo ya en órbita terrestre baja. Los fragmentos que lo seguían no se dispersaban al azar, sino que mantenían un patrón cohesivo, controlado por la dinámica de un satélite en desintegración. No hubo estallido supersónico, ni la larga estela típica de un meteorito que entra a velocidad cósmica. En cambio, lo que se observó fue una maniobra de reentrada controlada, culminando en una ruptura brillante y localizada. Esto coincidía con el comportamiento conocido de los satélites desmantelados que se hacen descender deliberadamente para que se quemen de forma segura en la atmósfera. También encajaba con el creciente número de pruebas antisatélite, en las que se utilizan naves obsoletas para demostrar la precisión de los sistemas de defensa orbital modernos. Si esta interpretación es correcta, lo que el mundo presenció no fue un evento natural, sino un vistazo a una nueva era de capacidad tecnológica. Una en la que la humanidad puede vigilar y actuar activamente sobre el espacio cercano a la Tierra. Desde una perspectiva científica, el video sirvió como un recordatorio de cuánto seguimos sin ver. Cada noche, decenas de miles de satélites, fragmentos de desechos y meteoroides naturales cruzan nuestros cielos, una coreografía silenciosa de metal y piedra. Solo una fracción de estos eventos se registra, y aún menos se comprenden en tiempo real. Y, sin embargo, cada chispa en la atmósfera lleva una historia y una advertencia. Que los alrededores inmediatos de la Tierra se han convertido en una frontera propia, superpoblada, frágil y cada vez más activa. Los astrónomos observan estos fenómenos con curiosidad cautelosa. Saben que lo que parece misterioso a primera vista suele esconder una explicación elegante basada en la física. Pero también reconocen una verdad más profunda, que nuestra especie ya participa activamente en la forma del cielo. Desde sondas de espacio profundo hasta sistemas de defensa orbital, la humanidad ha pasado de observadora pasiva a protagonista de los procesos cósmicos. Sin embargo, esa participación conlleva responsabilidad. Las herramientas que construimos para proteger nuestro mundo, satélites, telescopios, sistemas de defensa planetaria, deben coexistir con el mismo equilibrio frágil que vigilan. La frontera entre observar e intervenir es delgada. Y cada acción sobre la Tierra resuena aquí abajo. El video chino,
sea cual sea su origen, simbolizó esa tensión. Recordó a la comunidad científica que la vigilancia no consiste solo en mirar hacia afuera, hacia la galaxia, sino también hacia adentro, hacia la delgada capa atmosférica que protege toda la vida del planeta. Porque mientras los mensajeros interestelares cruzan silenciosos entre las estrellas, el peligro inmediato y el asombro inmediato suelen estar mucho más cerca, justo más allá del borde de nuestro propio cielo. Durante siglos, la humanidad solo podía contemplar los cielos, impotente ante los cuerpos celestes que se movían sobre nuestras cabezas. Pero en 2022, por primera vez en la historia, eso cambió. La frontera entre teoría y acción se desdibujó cuando una pequeña nave espacial, viajando más rápido que una bala, impactó deliberadamente contra un asteroide. La misión se llamó DART, Double Asteroid Redirection Test. Su propósito sonaba casi poético: tocar una roca cósmica y comprobar si un solo acto de impulso podía alterar su destino. El objetivo era un sistema binario de asteroides, Didymos y su pequeño compañero Dimorphos, orbitándose mutuamente como una piedra y su sombra. Didymos mide unos 780 metros de ancho, y Dimorphos, su luna menor, unos 160 metros, aproximadamente el tamaño de un estadio. Ambos giran alrededor del Sol, a 11 millones de kilómetros de la Tierra. No representaban peligro alguno, pero ofrecían el laboratorio perfecto para un experimento simple y monumental. ¿Podría la humanidad, en principio, cambiar la trayectoria de un asteroide, aunque fuera mínimamente, para proteger la Tierra algún día? El 26 de septiembre de 2022, tras un viaje de más de 10 meses, DART realizó su aproximación final. La cámara a bordo transmitía imágenes en vivo mientras se acercaba. Una cuenta regresiva de píxeles temblorosos que mostraba una superficie gris y desigual creciendo segundo a segundo. Y entonces, en el instante final, la señal se congeló. Impacto. Silencio. Y luego, alrededor de Dimorphos, una nube de luz estalló en el espacio. Meses de análisis confirmarían el resultado, pero el desenlace superó todas las expectativas. El impacto, causado por una nave de apenas media tonelada, modificó el periodo orbital de Dimorphos en más de 30 minutos. Para los científicos planetarios, fue algo asombroso, la prueba inequívoca de que la tecnología humana puede alterar la trayectoria de un cuerpo celeste. Pero la lección más profunda de DART fue más allá de los datos. Inicialmente, los físicos modelaron la colisión como un simple intercambio de momento, como una bola de billar golpeando otra. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, la naturaleza reveló algo mucho más dramático. La nave no rebotó ni se desvió. Se incrustó en la superficie porosa del asteroide. El choque lanzó toneladas de polvo y roca al espacio, formando una cola brillante que se extendió por miles de kilómetros. Ese material expulsado, toda esa masa escapando en dirección opuesta, generó un impulso reactivo poderoso, amplificando varias veces el cambio de movimiento del asteroide. Fue, en cierto modo, un motor cósmico nacido de la destrucción. El fenómeno ilustró uno de los principios más antiguos de la física, la tercera ley de Newton, pero a escala planetaria. El polvo del asteroide se convirtió en su propio escape, el impactador en su detonante. Energía transformada en movimiento. Un microsegundo de caos que reconfiguró una órbita.
Imagina encender una cerilla en una cámara sellada, todo el calor queda atrapado. Pero si abres una válvula, ese mismo calor se convierte en empuje, suficiente para elevar un cohete al cielo. El impacto de Dart siguió la misma lógica. Su energía cinética, redirigida a través de la violenta expulsión de escombros, generó un efecto mucho mayor de lo que nadie había predicho. Esta revelación cambió la forma en que pensamos sobre la defensa planetaria. Demostró que incluso una pequeña nave espacial, guiada con precisión, podría algún día desviar un asteroide potencialmente peligroso, no destruyéndolo, sino empujándolo apenas un poco, dejando que la física y el tiempo hicieran el resto. En las próximas décadas, los astrónomos imaginan una nueva generación de centinelas orbitales. Cazadores de asteroides automatizados, estacionados alrededor de la Tierra, listos para interceptar cualquier objeto que se acerque demasiado. Si alguna vez surge el peligro, una flota de impactadores como DART podría ser lanzada, cada uno transfiriendo un leve impulso, juntos desviando una roca del tamaño de una montaña lejos de la catástrofe. Esto ya no es un sueño. Es ingeniería, probada por años de cálculos y un destello brillante en el vacío. Y, sin embargo, hay poesía en ese acto, el momento en que la ingeniosidad humana alcanzó y tocó la mecánica del cosmos. Una máquina construida por manos mortales, alterando la órbita de un mundo más antiguo que toda la civilización. No fue un acto de conquista, sino de comprensión, un apretón de mano silencioso entre la inteligencia y la inercia. A partir de este punto, ya no solo observamos los cielos. Participamos en su ritmo. Somos, al fin, testigos y guardianes de nuestro hogar celeste compartido. Han pasado casi 4 años desde que el telescopio espacial James Webb desplegó sus espejos dorados más allá de la sombra de la Tierra. Suspendido en un equilibrio silencioso en el punto L2 Sol-Tierra, a 1,5 millones de kilómetros de distancia, observa la oscuridad con ojos hechos de luz y matemáticas puras. Cada día recoge susurros del borde del tiempo. El resplandor de galaxias recién nacidas, el parpadeo de estrellas moribundas, las débiles firmas químicas de planetas que quizá, en algún lugar, respiran. El Webb es la ventana más poderosa de la humanidad hacia el universo, pero incluso un instrumento así no puede mirar a todas partes. Cada observación es una elección, una sola mirada entre miles de millones de posibilidades. Por eso, los astrónomos planifican su agenda como una sinfonía, cada movimiento preciso, cada pausa deliberada. Y entre sus melodías más profundas se encuentra una pregunta sencilla, pero infinita. ¿Estamos solos? Esa pregunta llevó al Webb hacia una tenue enana roja en la constelación de Acuario, una pequeña y fría estrella conocida como TRAPPIST-1. No es brillante ni grande, una fogata comparada con el horno del Sol. Y, sin embargo, alrededor de esa brasa giran 7 mundos rocosos, cada uno aproximadamente del tamaño de la Tierra. Se mueven en una danza gravitacional delicada, sus órbitas entrelazadas en una resonancia rítmica, una armonía natural escrita en el tiempo celeste. 3 de ellos, los planetas F y G, se encuentran en lo que los científicos llaman la zona habitable, donde la luz estelar es lo bastante suave como para permitir la existencia de agua líquida, al menos en teoría. De esos 3, TRAPPIST-1e destaca. Los modelos sugieren que su temperatura, su densidad e incluso la duración de su día podrían ser sorprendentemente similares a las de nuestro propio planeta.
Si existe un lugar fuera del sistema solar que merezca llamarse otra Tierra, podría ser este. Pero el calor, por sí solo, no basta para la vida. Un mundo puede bañarse en la luz perfecta y seguir siendo estéril. Lo que realmente importa es la atmósfera, esa frágil envoltura de gases que puede acunar el agua, regular la temperatura y dar a la química la oportunidad de soñar. Aquí mismo, en Marte, el aire del mediodía cerca del ecuador puede alcanzar 20 o incluso 30 grados Celsius, y sin embargo no se forman charcos. La presión es demasiado baja, el agua líquida herviría en segundos. Por eso, al estudiar TRAPPIST-1e, los astrónomos sabían que la pregunta no era qué tan cálido es, sino qué tan espeso podría ser su aire. Medir la atmósfera de un mundo situado a decenas de años luz parece imposible. La tarea requiere una precisión más allá de la imaginación, detectar variaciones en la luz estelar menores que una parte en 10.000. Pero el web fue construido precisamente para ese tipo de magia. En el sistema TRAPPIST-1, los astrónomos descubrieron una oportunidad elegante. Uno de los planetas interiores, TRAPPIST-1b, orbita tan cerca de su estrella que probablemente perdió toda su atmósfera hace mucho tiempo, sus gases evaporados al espacio. Y, sin embargo, su tamaño es similar al de TRAPPIST-1e. Eso los convierte en una pareja perfecta para comparar. Cuando ambos planetas pasan frente a su estrella, un momento conocido como tránsito, la luz del astro atraviesa cualquier atmósfera que pueda existir. Cada elemento y molécula deja su firma única, líneas diminutas grabadas en el espectro, como huellas digitales. Al observar dos tránsitos consecutivos, los científicos pueden restar uno del otro. El primero, del planeta B, sirve como muestra de control. Una imagen de luz estelar pura, sin alterar por aire alguno. El segundo, del planeta E, revela las diferencias sutiles, los tonos casi imperceptibles de los gases que doblan la luz apenas un poco. Este método diferencial, aunque simple en concepto, es revolucionario en su efecto. Al comparar dos mundos casi idénticos, los astrónomos pueden amplificar el susurro más débil de una atmósfera y aislarlo del ruido cósmico. ¿Deseas que traduzca ahora la siguiente parte, donde el texto continúa con los resultados de las observaciones del web y el análisis sobre la posible composición atmosférica de TRAPPIST-1e? Es como escuchar una sola respiración en una sala llena de estática, difícil, pero no imposible. Y así esperan. Calculan, preparan y confían en que, cuando ocurra la próxima alineación perfecta, los ojos dorados del web captan ese diminuto destello de luz dispersa que diga: sí, aquí hay aire. Sí, este mundo aún respira. Si esa confirmación llega, marcará un silencioso punto de inflexión en la historia humana. Por primera vez sabríamos no solo que existe otro mundo del tamaño de la Tierra, sino que posee una atmósfera lo bastante densa como para permitir que el agua fluya, que las nubes se formen, tal vez incluso que los océanos suban y bajen bajo un cielo extranjero. No significaría que hay vida, aún no. Pero susurraría que la vida podría existir. Y eso bastaría para transformar el asombro en propósito. Cuando llegue ese día, los telescopios de todo el mundo se volverán hacia ese tenue punto rojo en Acuario. Los estudiantes memorizarán su nombre. Los escritores lo entretejerán en sus poemas. Y en algún lugar, un oyente tranquilo, mientras se queda dormido, oirá unas palabras suaves.
Allí, a 40 años luz de distancia, un pequeño planeta brilla bajo la luz de una diminuta estrella, y puede que esté vivo. Cuando el ruido del día se desvanece y el mundo se aquieta en su ritmo suave, el cielo se abre, vasto, oscuro y paciente. Sobre ese silencio, los cometas derivan, los asteroides giran. Y los planetas lejanos titilan bajo una luz estelar apenas perceptible. Cada uno se mueve según leyes tan constantes que podrían confundirse con la eternidad misma. Y, sin embargo, dentro de esa quietud ocurre algo profundamente humano. Observamos, medimos, comprendemos. Durante miles de años, la humanidad miró hacia arriba, con preguntas que no tenían respuesta. Ahora, poco a poco, año luz tras año luz, esas respuestas comienzan a tomar forma. Hemos aprendido a seguir el rastro de los viajeros que cruzan nuestro sistema solar. A reconocer a un errante como 3/diagonal Atlas, viajando a 60 kilómetros por segundo desde otro sol. A predecir cuándo una roca del vacío podría cruzar el camino de la Tierra. A enviar una frágil máquina como DART para tocar un asteroide y alterar su órbita con un susurro. En ese susurro vive la prueba de que el conocimiento puede proteger. Y más allá, mucho más allá de la órbita de Neptuno, el telescopio espacial James Webb flota en la sombra fría del equilibrio, escuchando los reflejos más débiles de la luz proveniente de una diminuta estrella roja. Un lugar donde otra Tierra podría esperar, oculta bajo nubes de aire alienígena. Sus espejos captan fotones que dejaron sus estrellas antes de que existiera nuestra especie, convirtiendo la distancia en historia. Y la historia en significado. La ciencia no se apresura. Respira en siglos. Cada descubrimiento, ya sea un fragmento de hielo de nitrógeno de Oumuamua, o una línea espectral de agua alrededor de TRAPPIST-1e, llega como un latido del universo, lento y constante, recordándonos que somos parte de algo inconmensurablemente mayor. Y quizás esa sea la verdad silenciosa escondida en todas estas observaciones. El universo no es hostil, simplemente es inmenso. Cuanto más aprendemos, menos tememos. El conocimiento se convierte en una forma de paz. Un mapa trazado con fotones que nos guía a través de la oscuridad. Así que esta noche, mientras escuchas, respira con las estrellas. Deja que el movimiento de los planetas calme tu propio pulso. Imagina el zumbido de los telescopios rastreando el cielo. Los suaves flujos de datos corriendo como ríos de luz. La paciencia serena de las mentes que nunca dejaron de preguntar por qué. Porque cada medición, cada órbita, cada acto de asombro, es un diálogo entre la conciencia y el cosmos. Dice, estamos despiertos. Dice, estamos escuchando. Y el universo, en su vasto silencio, responde. No con palabras, sino con armonía. La noche pertenece a la ciencia. Y a través de la ciencia, la noche nos pertenece. Duerme bien, viajero de mundos. Allá afuera, las estrellas están vigilando.